noches a todos. Hoy es una ocasión especial y voy a un poco a decirles por qué. Aunque mi apreciación es sumamente subjetiva, quizás es la opinión realmente de un eh, lector, sencillamente. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Herrera. Y lo que yo quiero decir como lector es, me atrevería a afirmar que es uno de los poetas venezolanos más importantes de la actualidad. Es un poeta sólido, profundo, con una trayectoria importante y es un hombre además que combina imagen y representación y letras, imágenes. Pero de esto vamos a avanzar. Alfredo Herrera Salas es licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo y en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, artista plástico egresado de la Escuela de Arte Puro de Caracas y de la Federico Brandt, ganador del Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo en 1998, otorgado por el Centro Cultural Rómulo Gallegos, ganador del Premio Internacional de Poesía Heterogénesis, otorgado por la Universidad de Lund, Suecia 2003. Su obra se encuentra en varias antologías nacionales e internacionales. Su poesía ha sido traducida al italiano, portugués, coreano, sueco e inglés. Libros publicados: Cinco árboles, El parque, La tarde alcanzada, Remanentes, Pared, Las gradas, Highways y la antología The, y muy próximamente Cabo Blanco, en los 31 años de aniversario de la editorial Diosa Blanca. Alfredo, es un verdadero honor para nosotros tenerte aquí en Cultura Mundis, en Diosa Blanca, en este espacio Poetizando. Bienvenido, Alfredo. Gracias, gracias al equipo completo, a ti, Johnny, a Edgar Vidaurre y a Ana María Hurtado por esta invitación. Yo he sido fiel a todas las programaciones que has sostenido a raíz de Poetizando, y estoy muy contento y muy pleno de participar hoy con ustedes. Bueno, Alfredo, estamos realmente contentos de que estés con nosotros. Creo que va a ser una noche por lo menos muy interesante y espero que nos divertamos porque la poesía también tiene ese elemento de goce del cual no podemos olvidar, ¿no? Que poesía es para disfrutar y para ponernos en contacto con la belleza. Mira, Alfredo, una de las preguntas que reiteramos aquí, como para comenzar esta conversación, es preguntar qué es la poesía para ti, Alfredo. ¿Qué es la poesía? Bueno, yo sabía que esa pregunta estaba en el camino. Este, yo lo que considero es que como la poesía, o sea, la poesía es algo que digamos es inabarcable. Entonces, la definición es como una manera de establecer una limitación. Es muy difícil para mí establecer una definición de la poesía. Yo podría decir quizás mejor, y no son palabras, que siento yo que es la poesía. Yo creo que la poesía, como dijo indudablemente, creo que fue Pessoa, hay dos cosas muy importantes. La poesía es una manera de estar solo y la poesía es una manera de la vida, de vivir. Yo no creo que haya muchas más vueltas con respecto a lo que sea la poesía. La poesía es, este, más allá de un género literario,
es una actitud de atención ante la vida. A veces he pensado que la poesía, eso no requiere, bueno, sería más bien lo poético, no requiere ser escrito. Mm, Eh, si entendemos que la poesía es una manera de vivir, una manera de asumir la vida, no tendría por qué ser escrita. Sin embargo, si es escrita, se convierte ya, diríamos que en lo que se llama habitualmente el género literario de poesía, como la poesía, ¿no? Yo me quedaría en lo personal con la actitud poética ante la vida, que está muy relacionada con lo que Simone Weil decía, la nueva fe. La nueva fe ya no es tanto la fe en Occidente, la fe católica, sino es la atención, estar atento, por supuesto sin obsesionarse y sin entrar exacto, sin entrar en pensamientos recurrentes, pero yo sí creo que el camino de estar atento es el camino de la poesía. No creo que sea la poesía o lo poético algo exclusivo del que escribe poemas. Me cuesta mucho creer eso y pensarlo. Creo que Fíjate que, yo creo que lo poético está directamente relacionado con cualquier acto creativo. Bueno, Alfredo, de hecho, tú eres un excelente ejemplo de esto que estás diciendo, porque además eres un excelente artista plástico, ¿no? Entonces creo que eso lo vamos a tocar en profundidad acá. Antes de darle la palabra a Edgar, yo quiero leer unas líneas que escribe nuestro querido Igor Barreto en el, en el prólogo de Vi, donde está tu poesía reunida. Él dice, quizás el núcleo temático y argumental de la poesía de Alfredo Herrera consista en la imposibilidad de acceder a cualquier experiencia de manera plena. ¿Qué piensas de eso? Eh, yo creo que la palabra de los seres humanos es simplemente y maravillosamente un intento, que Mm, creo que es una belleza, pues. Es decir, la palabra es intentar alcanzar algo que es inalcanzable. Y allí está el verso tan famoso de Cadena, que insistimos, sí. insistimos y no sabemos por qué. Mm, Eh, eh, mm, yo creo que hay una necesidad de alcanzar la plenitud y la palabra no es suficiente, pero es lo que tenemos, o la imagen, mm. es lo que tenemos humanamente, es lo que tenemos a mano. Eh, es muy difícil poner en palabras lo que uno siente realmente. Este, yo pienso que todos los escritores y todos los poetas y en general los artistas eh, fracasan, entre comillas, este, en la utilización del lenguaje y de las palabras. Por supuesto que es entre comillas. Porque al final siempre es algo que termina siendo inasible y la palabra no lo logra, es imposible que lo logre definir. Pero uno lo intenta y lo intenta y lo intenta. Y tenemos más de 7.000 años de civilización desde los fenicios, de los sumerios para acá, intentándolo. Y Intentando. La lo que han palabra no es quedado, el sí resplandor. Ujú, fíjate tal algo, cual. Alfredo. 3 veces has mencionado lo que no se puede representar, el vínculo entre palabra e imagen. Y eso me parece interesante porque hay algo de cinematográfico en tu poesía. ¿Y con esto qué me refiero?
la obra que tengo aquí de fondo es una de las hermosísimas obras de Alfredo Herrera, artista plástico. Y yo quiero que veamos un ejemplo. Tu poemario, ya te digo cuál es el nombre, La tarde alcanzada, y me lo voy a echar un poquito aquí con Alfredo. Que valen vi upp nahar. ¿Se pronuncia así? Más o menos, sí. No, más o menos no. ¿Cómo se No, pronuncia? dime, repítelo. Que valen vi upp nahar. Gvelen vi upp, mira, Gvelen vi uppnar. Que valen vi upp nahar. Bueno, Gvelen es la noche. ajá. Vi es nosotros y uppnar es alcanzar, la noche que alcanzamos. Lo que pasa es que Alfredo estuvo en Escandinavia después que yo, y bueno, vale que se me olvida el Kveden, pero vale, ¿no? Mira, tú pones, vi la linterna del invierno de nuevo sobre las casas. Parecía una explicación. Yo perfectamente puedo encajar ese poema y no estoy exagerando, que medida que lo haga, no me importa, en la obra de John Fuset, tranquilamente, porque hay que vivir en un fiordo 23 horas sin luz para poder entender eso, ¿no? O cuando pones, no alcanzo a dormirme en las horas de aceite, afuera en la costa impensada, el mar vuelve y escribe sus nombres, los años se yerguen ante mí, distorsionados, como una mujer detrás de una hoguera. Esa es una escena de una película. Eso es imagen tras imagen tras imagen. Entonces, la pregunta, ¿cómo, cuál ha sido tu recorrido para poder unir lo que tú haces plásticamente, lo que tú haces poéticamente? Estoy de acuerdo, tus pinturas son poesía, desde la textura de tus pinturas hasta las mismas escala cromática que usas. Pero ¿cómo ha sido ese proceso tuyo para unir imagen y representación? Claro, bueno, con los años yo me he dado cuenta de una especie de simplificación en la vida, apartando las conductas que uno tenga cotidianas y que son muy evidentes, ¿no? Yo considero que hay una síntesis muy sencilla en el caso mío. Y un poco de allí viene el tema, el título que se le puso al flyer que tú pusiste de imagen pensamiento. Yo me he movido en la vida en base a la atención hacia la imagen. Eh, Sin embargo, y no tengo por qué decir sin embargo, en mi caso, esa imagen siempre genera un nivel de pensamiento. En el ámbito de la plástica, indudablemente queda en la imagen, porque no hay un lenguaje escrito, por decirlo de alguna manera. Eh, mi, mi, yo tengo 3 años que no pinto, tengo una crisis creativa plástica. Eh, Eso no quiere decir que yo no vaya a pintar, indudablemente, voy a volver a pintar. Este, lo que te quiero decir, lo que les quiero decir, es que para mí la imagen es mm, la garantía de la plenitud, en principio solamente humana. Es decir, eh, lo que sucede es que esa imagen, en mi caso, siempre genera un nivel de pensamiento que tiene que ver con el mundo más racional, aunque el pensamiento sea sensitivo. De hecho, a veces he pensado que el pensamiento que genera una imagen es otra imagen. O sea, no es un pensamiento racional, sino que si yo veo un horizonte, la reflexión que viene a mí a consecuencia de esa tensión, que pasa por un proceso de racionalización, porque es un pensamiento, en realidad se transforma, es otra imagen.
al final son imágenes o audiciones. O sea, es lo que tenemos, la audición, la imagen. Por eso es que en lo personal considero que escribir es un acto maravilloso, pero a veces a mí me encantaría no tener que escribir, sino solamente estar atento. Eso lo dice Cadena, no porque lo diga Cadena, eso lo ha dicho un gentío. Este, lo que pasa es que, bueno, que uno quiere trascender y uno quiere dejar constancia y testimonio de las cosas y hay que dejar, para eso hay que uno, bueno, dejar cosas escritas, dejar cosas hechas. Pero a veces yo he pensado, bueno, tengo como la ilusión de simplemente observar, simplemente estar atento y sentir, 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 sentir. Pero el pensamiento, por eso esto se llama imagen y pensamiento, yo no lo pongo como una contradicción, porque sería absurdo. Pero la necesidad de una pequeña reflexión ante la atención sobre una imagen genera, a mí me genera como una especie de, de coherencia. Los haikus japoneses se quedan estrictamente, en líneas generales, se quedan en la imagen, en el instante. Fíjate que en los haikus en líneas generales no hay un paso a la reflexión manifestada a través de un pensamiento, sino que la haiku dice la rana que brinca en el estanque chapotea. Es decir, ahí no pasa a la reflexión pensativa humana, sino que se queda estrictamente en la captación, es como una cámara fotográfica. A mí eso me llama mucho la atención. Sin embargo, no es por hablar de mí, sin embargo, en mi proceso poético yo he ido poco a poco entendiendo que yo necesito un nivel de reflexión pensativo. Bueno, se trata de hablar de ti, queremos conocerte. Pero fíjate Ah, una cosa, disculpa, Johnny, que quiero atajar eso que él dice. sí, Siento que Alfredo, y a mí me encanta su poesía, uno de los libros que más me gusta es este de La tarde alcanzada, que eres una persona fundamentalmente sensorial. Y en eso que tú dices, que es esa instantánea, que puede ser una instantánea de imagen o una instantánea imaginal, es diferente, ¿no? Y la Claro, imagen per se y lo imaginal, allí transmites mucho. Aunque no haya una reflexión discursiva o racional y tú intentes hacerlo, dices tú, yo creo que transmite muchísimo del área del sentimiento. Simplemente con esa atención, con esa mirada, eres una persona, eres un poeta que fundamentalmente ve y cómo ve. Bueno, de hecho el libro se llama Vi, ¿no? Y como estás viendo casi que en un gerundio continuo, la producción de imágenes que además se transforman en imágenes pictóricas, en imágenes plásticas, permanentemente estás transmitiendo. A mí me transmites muchísimo conmociones internas y sentimientos que pueden o no llevar a reflexión. Creo que es secundario. Lo más importante, creo, es la conmoción que ocasiona tu imagen. sí. Fíjate que hay una, entre comillas, una anécdota muy interesante, bueno, muy atractivo para mí. Cuando yo me iba a ir a México hace 8 o 9 años, Igor Barreto me dijo, Alfredo, vamos a publicar tus libros, porque quién sabe cuándo tú vas a volver X, ¿no? Y yo te quiero publicar el libro en el Santo Sepulcro. Yo no tenía un título para el libro, porque en realidad eran 7 libros al mismo tiempo, 7 libros juntos, unidos. Y yo no tenía un título para eso. Y empecé a leer el libro y me empiezo a dar cuenta que la palabra vi, el verbo ver, conjugado como tú dices, en vi, aparece permanentemente a lo largo. Yo no me había dado cuenta, es decir, vi tal cosa, vi
tal cosa. Entonces yo, al darme cuenta que después de 400 páginas, la palabra vi como palabra aparecía de manera permanente, yo dije, no, este libro tiene que llamarse Vi. Eh, y Vi, de alguna manera, es una poética, es un ars poética, es una actitud ante la vida, ver. Y, si uno, y como les dije, si se escribe o no se escribe, está bien, eso no importa, pero lo más importante es que yo vi. Ahí quisiera yo, no sé si puedo hacer una pregunta, más que una pregunta, tú hablaste del maestro Cadenas y hablaste de la imagen fotográfica y quiero un poco decir lo siguiente, ¿no? Cuando yo trato de entender un poco ese proceso tuyo estético de la mirada, es imposible no referirme a Rilke, que es un poeta de la mirada. Incluso en el caso tuyo, eres muy fiera a ese concepto de la mirada libre, de la mirada eh, casi de un niño, ¿no? Que se libera de las ataduras convencionales de la sociedad y mira la naturaleza con ojos de animal, ¿no? Eh, creo que cuando nombras a Maestro Cadena, lo hace muy bien porque el Maestro Cadena justamente en sus estudios sobre Rilke y en su el libro, prólogos que ha hablado sobre Rilke, habla justamente de que Rilke es el poeta de la mirada. Ahora, en el caso tuyo, eh, creo que incluso al maestro Rilke, que no tiene nada que envidiarle a nadie, a lo mejor envidiaría en tu caso el hecho de que tú seas artista plástico, porque él, recordemos que él era secretario de Rodin y de alguna manera preponderó mucho el arte visual, lo que veían los ojos, la tridimensionalidad. Y ahí, aquí también quisiera hacer mención de Merleau-Ponty, ese gran filósofo y esteta francés, que decía el ojo y el espíritu, haciendo una correlación entre lo que vemos y el espíritu. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿tú sientes que hay una relación entre la retina del ojo y la retina del alma? Bueno, claro. Recuérdate, Edgar, que, bueno, lo digo aquí con toda libertad. Eugenio Montejo, yo estaba una vez con Alexis Romero en el Templo Interno, estoy hablando hace 10 años o más, antes de que Eugenio muriera, y Alexis y yo estábamos allí y Eugenio entró. Y Eugenio nos dijo que, yo le pregunté, o Alexis le preguntó que qué estaba leyendo, y él dijo, tengo 3 años leyendo mecánica cuántica y física cuántica. Este, el hecho de que Eugenio Montejo estuviera cercano a su muerte leyendo física cuántica, mecánica cuántica, era muy importante para mí y para Alexis. Y para cualquiera en líneas generales que hubiera estado allí ese día en la librería. Porque era una indicación de un camino. La física cuántica, al final, lo que te establece es que no hay definición. No existen no existen las diferencias. Entonces, ¿cómo en nuestro mundo es difícil crear algo entendiendo que las diferencias son ficticias? Pero no tenemos otra alternativa que, a pesar de que no hay diferencias, nosotros tenemos la gran necesidad de generar un acto creativo. Aunque ese acto creativo de alguna manera establezca un nivel de diferencia en nuestro ámbito cotidiano. Este, creo que este comentario de Montejo sobre la cuántica, yo a la gente que está cercana a mí, trato de tocarle el tema de la cuántica en el sentido de que tener siempre en cuenta de que no hay diferenciaciones. Eso puede generar en nosotros una gran plenitud y una gran calma a pesar de nuestras contradicciones permanentes. Es decir, que detrás de todo eso, lo que hay es una gran unificación.
Y eso no es algo utópico, eso sucede. Entonces, bueno, no sé si me desvié, pero yo lo que he tratado, en la medida de lo posible, es de generar actos creativos desde una especie de no diferenciar. Y eso lo ha hecho la mayoría de los seres humanos, han hecho eso de una u otra manera. Generar grandes relaciones entre las cosas, como Pessoa, grandes asociaciones, donde un ventilador se puede convertir simplemente en una corriente de átomos. Es decir, no hay límite, no hay borde. Es un infinito permanente, eterno. Pero nuestro pensamiento racional nos lleva a a la lista que tenemos que tener a mano y ver que se va cumpliendo. Indudablemente en esta vida humana eso se necesita también. Bueno, lo que estás diciendo de la física cuántica es la base de tantas cosas. Por ejemplo, lo encuentras, si quieres, en los textos metafísicos de Pessoa, y podemos ir hasta el Kybalión como el primer gran libro de ciencia, de física cuántica, si es que lo queremos llamar ahí. Y quizás eso está constantemente entrelazado con tus poemas. El primero, nada más, de La tarde alcanzada, cuando pones: ¿a quién irá lo que hubo en mí si no lo nombro? Claro, Ya hay la imagen, pero también está lo que no puede ser concebido a través de la palabra, y que quizás la imagen pudiera alcanzarla, pero siempre ese es el espacio como del vacío, y es el vacío constitutivo. Es aquello que se puede hablar incluso de: existe una creación ex nihilo, una creación de la nada. ¿Y qué es la nada? claro. Hay Y una cosa sí, sí. Tú Hay una creo cosa interesante con Cabo Blanco que quería comentarles. que Cabo Sí, Blanco es el nuevo libro que estás publicando con Diosa Blanca, ¿correcto? yo calculo que un mes, 2 meses ya está publicado. Coméntanos a Cabo Blanco. ¿Qué es Cabo Blanco? Cabo Blanco es una experiencia vital que yo tuve con otra persona, muy importante, precisamente porque había muchísimas imágenes. Y cuando yo siento las imágenes, no es por hablar de mí, pero cuando yo estoy bajo la influencia de las imágenes, algo sucede conmigo. Este, Cabo Blanco es el nombre de una playa que viene estando al lado de Marina Grande. Yo estuve viendo en los mapas de satelitales. Cabo Blanco queda detrás de Maiquetía. Es la costa. Si Maiquetía no hubiera estado hecha como aeropuerto, los cerros de Maiquetía que picaron para hacer el aeropuerto eran parte de Cabo Blanco. Cabo Blanco en realidad es es un no sitio, en el sentido de que Cabo Blanco puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la Tierra. Yo no tengo ningún inconveniente en puntualizar dónde se encuentra Cabo Blanco, que está al lado de Carayaca, que está al lado de Maiquetía. Yo no creo que cada poeta escoge su campo semántico y sus cuestiones, ¿no? En la medida en que yo he ido trabajando Cabo Blanco desde el año 2023, yo empecé a darme cuenta que en mi imaginación y en mi necesidad creativa, Cabo Blanco se me conectaba con otros espacios que no eran exclusivos de Cabo Blanco. Y ahí entra la cuántica. No porque yo no dijera aquí venden pescado frito y aquí está el aire acondicionado que se prendió en la noche. No. Es decir, Cabo Blanco se transforma en cualquier sitio, en el caso de mi creación poética. Y eso tiene mucho que ver con lo que dijo Montero. Yo quisiera leer un poema de Cabo Blanco, si puedo. Sí, cómo no. Bueno, para empezar, para la editorial Diosa Blanca, es algo muy esperado tener un poemario de Alfredo, en especial al cual no es por nada, pero es tal vez uno de los poemarios más acabados
de Alfredo, porque a medida de que uno madura, a medida de que uno va avanzando en este camino de la mirada y del alma, pues uno va decantando muchas cosas. El poema se llama justamente Cabo Blanco 2023. Y sabemos que la siguiente costa ya no tendrá fin. Entramos en el mar para que sea nuestra casa. No somos una amenaza en el mar, cuerpos hinchados que yacen sobre bancos de arena. No somos una amenaza en el mar. A la distancia es difícil obviar nuestra belleza. Quería tal vez eh, un poco sobre la línea de lo que veníamos hablando. Alfredo, tú dices que tú has dejado que tienes una crisis de creación plástica y sin embargo mientras pintabas tenías una crisis de escritura. Sí. Entonces creo que de alguna manera estás haciendo un retorno necesario para vamos a decir, complementar esa estética abarcante que tú tienes, abarcante dentro de lo que alcanzan a ver los ojos y dentro de lo que alcanza a ver el alma, ¿no? Este, creo que en este momento para ti los retornos son muy importantes porque tú has retornado de alguna manera a Venezuela y creo que vamos a decir que ese contraste de tu vida en la cual tú has tenido vivencias en distintos países. Este, imagínate, tú has estado en Mira, Suecia, has estado en México, has estado mira, en los Edgar, Estados Unidos. yo tengo toda mi vida retornando. Bueno, es que eso precisamente la pregunta mía es justamente lo circular de tu poesía y de tu arte. Eh, por eso quería recalcarte de que no tienes crisis, sino puntualizaciones de retorno, puntos de retorno, ¿no? Un poco ¿cómo te ves tú ahora como artista en este momento de tu vida? Eh, bueno, mira, eh, a veces yo siento que tengo eh, como una especie de gran friend, un friend, que es la parte mía, digamos, no es por hablar de mí, pero si me lo estás preguntando, hay una parte en mí que es muy exigente, extremadamente exigente. No necesariamente tiene que ver con un ego disparado. Tampoco creo que tenga que ver con el miedo. Creo que hay una especie de algo natural, en este caso en mí, que tiene como unos niveles de exigencia muy altos y eso es muy frustrante porque eso te detiene un camino. Eh, por ejemplo, si yo no me gano un premio en España, entonces no tiene sentido que yo escriba. Esos son cosas recurrentes que vienen. Te estoy hablando, este es un caso absolutamente personal. Uno tiene que luchar ese eco que está allí dándole y dándole porque es muy persistente. Este, lo que sucede es que lamentablemente yo en lo personal, y aquí me estoy abriendo completamente, yo tengo una capacidad de saboteo eh, que tiene un nivel de importancia, pero eso también se manifiesta en mis actos creativos. No es que los necesite, pero los niveles de frenar mis cosas después se vierten en actos creativos. Y a veces quizás esas frenadas son fuente de actos creativos posteriores. Claro. Sí, es decir, estar en una permanente creación yo diría que es bien complicado, o sea, exige demasiado.
Entonces, bueno, hay momentos donde uno se frena. Y claro, cuando te frenas, empiezas a dudar de muchas cosas. Alfredo, no te olvides que para dar un gran paso, siempre la gente que va a saltar tienen que colocar una pierna atrás para Claro, impulsarse y saltar. es así, Eso es claro, tomar energía para el salto, ¿no? así es. Entonces es como que repliegas energía, ya que estábamos hablando de la cuántica, repliegas energía, elaboras y das el salto. Tú nos Yo, dijiste al principio que querías leer unos poemas de Cabo Blanco. sí, yo quería leer algunos poemas de Cabo Blanco. Son poemas muy breves, son como, en realidad son Antes, como, antes, ¿ah? ¿Cómo? antes de que leas, antes de que leas los poemas que los vas a leer, yo quiero hacer hincapié porque si no se va a perder el hilo de cosas importantísimas que acabas de decir y que me generaron a mí una serie de relaciones. Mira, el mar en ti es una constante. En prácticamente todos los poemarios hay mares y es bien significativo. Hay un mar del norte, mares caribeños, hay distintos mares, pero hay mar. Por ejemplo, el mar en la tarde del Casado también aparece mucho, pero es otro mar distinto a este de Cabo Blanco. Como Claro, yo te comentaba esta tarde, el Cabo Blanco pasa a ser una figura arquetipal, una metáfora, porque hay ¿cómo tantos no? Cabos Blancos. Eh, Y lo otro es que al ser el mar un elemento que está permanentemente en cambio, y recuerdo de nuevo aquí un poema de Cadenas que dice algo así como hijo del cambio, ¿no? No, no me permitas la detención, un poema muy bello de Rafael Cadenas. Ese eterno retorno tuyo también es una metáfora marina, porque el mar permanentemente está en movimiento y las olas y las olas están todo el tiempo llegando. De hecho, uno de los poemas que te planteas dice una ola y otra ola y otra ola, no son ya parte de la vida. Entonces quería comentarte que esa especie de lo que acabas de decir del saboteo o de la exigencia extrema tiene que ver con esa metáfora marina que te apabulla. Fíjate que hay en Cabo Blanco, hay un primer verso que dice, la existencia, una primera estrofa, la existencia del mar detiene mi palabra. Fíjate cómo si tomamos el mar como esa metáfora que venimos viendo en tu poesía, como algo que apabulla, que es inabarcable, pero que permanentemente está en movimiento, es curioso que te detenga la palabra, ¿no? O sea, que tú tengas miedo ante el mar. Eso me hace recordar, y esto con esto termino, porque fíjate la capacidad de vocación que tiene tu poesía con imágenes. Yo estuve en un Cabo Blanco, en Asturias, que es un farallón inmenso, de piedras, un arrecife, un acantilado gigantesco, y el mar era de una potencia y de una singularidad que provocaba lanzarme al mar. Es decir, de alguna manera, el mar puede ser un elemento eh, enormemente atractivo, un elemento que lo apabulla, que lo sobrepasa uno y a la vez un elemento de profunda creación, de germen creativo permanente. Quería decirte esto porque Cabo Blanco tiene mucho mar, pero tu poesía tiene muchísimo mar y quizá ese mar, si lo podemos transmutar en algo que genera cambios, que los retornos permanentes son necesarios y son creativos y que aunque uno en algún momento piense que el mar lo está llamando para devorarlo, a veces este, es también una fuente inmensa de creación, ¿no? claro, totalmente de acuerdo, sí. Sí, el mar está presente a lo largo de mi trabajo poético. Este,
creo que eso comenzó realmente con mi experiencia, digamos, escandinava, con mi experiencia nórdica. Mm. Fueron varios años, ¿no? El mar Báltico, el mar del Norte, me marcaron muchísimo y yo era un hombre del Caribe, pues, pasando por una experiencia totalmente nórdica. Entonces, ese mar era un mar muy psíquico. El mar del Caribe tiene otras características. Mm. Yo sentí que el mar de Suecia, sobre todo de Suecia y de Dinamarca, era un mar, sí, un mar místico, un mar psíquico. Eh, y Cabo Blanco, en la medida en que yo fui trabajando los poemas de Cabo Blanco, o estos fragmentos poéticos de Cabo Blanco, yo me fui dando cuenta que yo estaba mm, tratando de unificar los mares. Es decir, Exacto. la situación de Cabo Blanco de repente se empezaba a confundir a nivel anecdótico con el Mar del Norte. Eh, y yo lo dejé así porque me parece que era lo honesto. Es decir, no forzar que yo estaba al lado de Carayaca y que los poemas tenían que ser hablando del pescado frito. Es decir, no porque yo tenga algún problema en ese sentido, pero en mi trabajo creativo yo tiendo a eso que estábamos hablando antes. Bueno, yo quería leer dos o tres poemas simplemente de, de Cabo Blanco. Acuérdense que, aunque esto no hay que explicarlo, aquí hay unos niveles de imaginación importantes en el sentido de que el, el, hay cosas que están bastante trastocadas, inventadas. Es un mundo creativo libre, ¿no? Cabo Blanco. Un ferry avanza en dirección a cúmulos de nubes semihermosas. La cámara Leica se inquieta ante millones de kilómetros. Todos somos mortales, pero disímiles. Lo que nos espera adelante es una cicatriz. Lo que ha quedado atrás, una cicatriz. Cabo Blanco. La existencia del mar detiene mi palabra. Se ven bañistas acostados, secándose, secándose. Un viento de 1000 años les dice, soy yo. Una ola y otra y otra no son ya parte de la vida. Cabo Blanco 2023. Tu cuerpo no es de carne, es de algo mucho más fino, de tierra. Cabo Blanco, pensamientos. Tú le das forma al mar. Tú defines al mar. Semilla en el mar, tu psique. Vi tu psique transformarse en agua. El rencor de las olas solo existe en nosotros. El antiamor es un gran peligro. Y ya para terminar, Cabo Blanco 2023. Tu cabeza está cansada de olas
Desde hace mucho tiempo buscas un puerto. Tu cabeza está cansada de afectos, de himnos, halagos, monstruos, caballeros. Tu cabeza está cansada de juegos, acostada en la arena, en la hierba. Tu cabeza está cansada de guerras. Muy extraordinario poema, Alfredo. También muy difícil no evocar en alguno de los que leíste el nacimiento de Afrodita, la espuma del mar, ¿no? Ese elemento femenino tan ligado en todas sus dimensiones al mar. Hablando de renacimientos, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para tocar un punto importante de tu vida en este momento, y es, de alguna manera, el seudónimo que estás usando, que es el de Ignacio Salas, que es uno de tus nombres con tu apellido de la estirpe materna. Eh, no sin dejar de mencionar, por supuesto, que además eres nieto de ese gran pintor Tito Salas. Este, qué, qué importante siento yo esos renacimientos, ese rebautizo, ese de alguna manera enfatizar el proceso de transformación que estás viviendo en este momento de tu vida, con esa vuelta, con ese giro en tu nombre. ¿Qué explicación te das tú a ti mismo de ese cambio? Bueno, lo que pasa es que no quiero entrar en el ámbito anecdótico, porque trato de no entrar en esas circunstancias, ¿no? Pero eh, Ignacio Salas se está conformando como un seudónimo, digamos que artístico, abarcante, tanto a nivel de poesía, mis libros, y a nivel de la plástica y lo que yo haga, ¿no? Mi nombre sigue siendo indudablemente Alfredo Herrera Salas. Este, yo desde hace muchos años siento la necesidad, he sentido desde que era muy joven, la necesidad. Yo tenía una gran atracción por, por mi abuelo materno, una gran identificación con mi abuelo materno. Y hay algo en él, en lo que él se transformó en mí, con lo que yo quiero estar en permanente comunicación. Yo, sin darme mucha cuenta de eso, en la época universitaria, yo indagué mucho, cuando estudié Derecho, indagué mucho sobre el cambio de nombre porque me interesaba. Era un tema aburridísimo. Sí se podía cambiar el nombre, pero era muy engorroso. Es decir, desde muy joven yo quise cambiarme el nombre, no por estar en contra de miembros de mi familia. No creo que haya sido eso, realmente. Era tratar de encontrar un nombre que, que fuera como mi gran amigo. Y me pasé desde hace muchos años por ese nombre. Ese nombre en realidad no es el nombre, soy yo, es ese otro ser que está dentro de mí y que yo necesitaba desde hace mucho tiempo darle una identificación. Eh, bueno, por circunstancias de la vida, a estas alturas de mi vida, eh, yo como que encaré eso y bueno, sí, indudablemente a nivel de seudónimo, Ignacio Salas viene siendo parte de mi nombre verdadero, Ignacio es parte de mi nombre verdadero, y Salas viene siendo el nombre, el apellido que usó, del cual es como tú dices, la estirpe materna, porque está sumamente relacionado con con la actitud creativa ante la vida. Yo no creo que la creación sea estrictamente eh, relacionada con el arte. Creo que
un abogado, un cirujano desempeñan actividades creativas. Pero quizás en esas actividades creativas el campo, las asociaciones de ideas, las libertades, están mucho más restringidas, porque tienen que cumplir una cantidad de patrones, normas, códigos. En el arte bueno, estás metido en un problema también, porque no tienes limitaciones de ningún tipo. Ignacio Sala es una necesidad que yo tengo más que un nombre de asirme a ese otro que está dentro de mí, que no es rígido, que no es rígido, sino que fluye. Yo le agradezco a como Edgar, el mar. yo le agradezco a Edgar enormemente esa pregunta y ahí les pongo un poco de mi delirio en el Chimborazo de Tito Salas, que de una u otra manera me parece muy alusivo a todo lo que acabas de decir. Así es. ¿Qué es lo que susurra al oído? ¿Cuál es Es el así, estilo particular de cada quien y cuál es el resultante en el acto creativo a partir de él? así es, así es. Sí, Yoyana Humada te pone una costa jamás se acaba, se la abandona del poemario Remanentes. Y te mando Así una... es. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna Eh, intervención, por favor. Alfredo, hay unos poemas de Cabo Blanco muy cortos que quiero mencionarlos, te los voy a leer porque tienen que ver con lo que acabas de decir. A Claro, medida que el insomnio, a medida que el insomnio me destruye, creo arte. He exagerado mi relación con la vida. Luego, 2 minutos después, los pensamientos son infecciones, la poesía una forma de salud. Todo esto me parece extraordinario porque está hablando de cómo arte a través del exceso de atención que no nos deja dormir, que al fin y al cabo es el insomnio, ¿no? El insomnio está tan atento que a veces no se quiere meter hacia adentro, porque es como que dejara de estar en relación con la vida. He exagerado mi relación con la vida. ¿Cómo lee esto? ¿Cómo escribe esto Alfredo Herrera? eh, claro, porque yo pienso que uno a veces siente demasiado la vida Uh y -huh. eso puede ser un problema. Eh, eh, Aunque suene contradictorio, porque es sentir. Cuando yo pongo en ese verso eh, que he sido exagerado en mi manera en relacionarme con la vida, es porque yo también añoro una especie de fluidez más serena, donde yo no, donde mi trabajo poético refleje un nivel de, de de calma, ¿no? Y cuando yo digo allí que me he relacionado demasiado con la vida, porque no estoy diciendo me he relacionado con la vida, estoy diciendo me he relacionado demasiado con la vida, Exagerado. exageradamente, o sea, exacto. Me he relacionado de una manera exagerada con la vida y la vida no es para... Alfredo, Alfredo, ¿y qué artista o qué poeta no se relacionará con la vida de manera exagerada? Me pregunto yo. ¿Habrá alguno? Claro, habría que ver qué significa para nosotros la palabra exagerada, para cada quien. Mm. Este, Ahí entramos en el tema de las definiciones, ¿no? Yo, más bien, sin estar peleado con las definiciones, lo que yo creo es que la exageración es una rigidez, es un nivel de rigidez. Entonces, eh,
quizás la rigidez tiene algunas ventajas. Yo y más hablando de la cuántica, uno no puede desechar las antípodas, ¿no? La rigidez puede tener algún nivel de beneficios en la vida, ¿no? Sin embargo, yo pienso que cuando yo digo allí específicamente que me he exagerado demasiado mi relación con la vida, lo que yo quiero decir es que hay como un ahogo con la vida. Y Otra vez el mar. ese ahogo con la vida no te permite, no, o sea, hay que quitarle el demasiado. Entonces, fluye más decir, me he relacionado con la vida. Que ese verso hubiera dicho, me he relacionado con la vida. Y no decir, me he relacionado demasiado con la vida. O Bueno, a sea, mí ya me hay gusta una... más el verso me gusta más así como está. He exagerado mi relación con la vida. Claro, claro, porque establece un conflicto, establece algo Mm, incómodo. Y entonces el lector, que también es uno, reacciona. mm, Yo pongo mi relación con la vida es prácticamente un lugar común. Pero si yo pongo, así es. me he relacionado con la vida de una manera exagerada, eso pone al lector y a mí mismo a hacer un trabajo. ¿Por qué tú Así es. crees que se puede asumir la vida de una manera exagerada? No estamos hablando de droga, ni de alcohol, estamos hablando de la vida como vida. ¿Por qué puede un ser humano establecer relación con la vida desde una manera exagerada? Pero Claro, eso es, fíjate que pero es ese que lo que verso pasa, Ana María, lo que pasa es que esta viene vaina, esto es después de poesía. Creo Arte. ¿Ah? Claro, pero fíjate que precisamente por ser poesía, ese verso viene después del verso Creo Arte. Entonces hay una conexión que inevitablemente uno hace entre el arte y la exagerada relación con la vida. Exactamente, sí, porque eh, la necesidad de generar actos creativos, si yo también en lo personal anhelaría que, que sea algo, en líneas generales, sea algo que fluya y que no sea, y que no responda a un esquema rígido de que yo tengo que generar actos creativos de manera permanente, bueno, sino que haya sin que uno entre en la irresponsabilidad creativa, ¿no? Porque es muy fácil decir eso y entonces te sientas en una silla y entras en una especie de irresponsabilidad creativa, ¿no? Lo que yo pienso es que uno está como en un borde entre, entre abocarse a la vida de una manera exagerada, o sea, con mucha pasión y este, de alguna manera un descontrol, y por otra parte, aunque como te digo, eso no son cosas que se contradigan, relacionarse con la vida de una manera más, más fluida. Este, pero eso son palabras. O sea, eso es muy difícil. Eso es lo que pienso. Maestro Vidauri, le cedemos el honor de cerrar este espacio. A mí me toca el antipático avisar el final, pero a usted le toca dar la gran despedida. Está bien. Bueno, este, yo por la parte mía y de la editorial no tengo sino agradecimientos con Johnny y su generosidad con esta gestión cultural de Cultura Mundi, con Ana María, que es una maravillosa entrevistadora, poeta, etcétera, y contigo, Alfredo, con esta invitación. Antes de que Johnny cierre ya definitivamente y tú, por supuesto, te despidas, quisiera leer brevemente, como cierre de mi parte, un poema que tú le dedicas a tu madre, a doña Valentina. Dice, hoy el primer vaso de agua que yo tome será en su honor una ofrenda. Sobre la mesa lo pondré
A veces he confundido todo con esa mujer por la gracia de sus átomos. Hoy el círculo se cierra sin tocarse. De verdad, Alfredo, agradecido. Vamos a avisar pues en el momento que vaya a ser el bautizo de tu libro, que seguramente va a ser excelentemente acogido. Dejo que Johnny y Ana María cierren y tú, por supuesto, te despidas. Adelante. Gracias, Edgar. Ana, Bueno, agradecidísimos de que estuvieses aquí conversando con nosotros, hablando de tu mundo interno, de tu poética, de tu arte. Creo que ese mar que buscas lo vas a encontrar. Menos mal. Gracias. Ojalá que sí. Aunque sea, mira, aunque sea una piscina. bueno, Mar es mar, Mar es una mar, piscina eso de es agua verdad. salada. tus palabras Eso de es la verdad. despedida, porque Edgar dijo, antes de que yo ni cierre definitivamente, pero no, 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 ahorita es que falta de poetizando, especialmente con una sorpresa que vamos a anunciar al final. Así que antes de que yo ni cierre, por hoy. Este, eh, entonces, Alfredo, muchísimas gracias y no sé si quieres dejarnos unas palabras. Sí, bueno, la palabra que les puedo dar es leer un poema y así nos despedimos, ¿verdad? Digo Ajá. yo. Bueno, busca ese poema y mientras Ana María Edgar y yo decidimos quién va a dar la sorpresa. Ok, Mira, aquí No, hay. dale Luna tú. Benítez te manda saludos, agradecida por esta conversación. Ah, gracias, Luna. Qué bueno. Sí. Ok, este, este se llama Cabo Blanco, dice Playa de las Piedras Blancas. Bañistas acceden a esta playa por el centro. Yo lo hago por el más extremo de sus límites, hacia el este, bajo la luz brillante de la luna. Al final, la verdad no importa. Bueno, Muy bello. bueno, te agradezco realmente en nombre de Cultura Mundis, en nombre de Diosa Blanca, le agradezco además a todos los que asistieron y la próxima semana tenemos una sorpresa. ¿Quién viene, Ana, la próxima semana? Edgar. La Bueno, señora afinen esos oídos allí. Nada más y nada menos que la señora Piedad Bonet. Piedad. ¡Wow! La próxima semana con nosotros. Los esperamos. ¡Wow! No, ¡Qué este, maravilla! sí, señor. Los esperamos a todos. Y bueno, ya Alfredo nos deja con el corazón poético abierto. Y bueno, la próxima semana continuamos. Bueno, muchísimas gracias, Vale, Johnny, Ana María y Edgar por la invitación. vale, hasta la próxima. Ah,